Desde Toko Kuchiki, teniendo de amiga a una chica completamente dependiente de ella, hasta Reiji Tokisaka, ignorando a su amiga de la infancia por el bien de la estabilidad emocional de su compañero. Hoy veremos una y más razones por las que Toko probablemente no haya sido la heroína correcta para el protagonista. Aparte de todas las opciones que tenía Reiji para elegir como pareja, a pesar de llevar 5 años en duelo tras la muerte de su ex prometida. Y como estas eran mejores opciones de romance para Reiji. En lugar de la chica sin papá y demasiado inocente como para desconfiar de una persona claramente tóxica, pero no tanto para disfrutar de hacer el delicioso con su profesor y detective privado. Así, sin más que decir, empecemos por contar todas las desgracias que atrajo Toko a la vida de este solitario detective, quien apenas se recuperaba de la pérdida de su prometida, a manos de un terrible asesino. Empezando desde el hecho que, spoiler, Toko es la hija de Misa Rokushiki, hermana menor y amante de Makoto Rokushiki, el asesino de la prometida de Reiji. Desde aquí ya podemos ver que, aunque Toko no hubiera sido secuestrada al final por Shinji Mamiya, y hubiera podido vivir una vida dependiente de Reiji por sus amputaciones, la relación simplemente no podría haber funcionado, pues la espina de estar saliendo con la sobrina de la persona que profanó tanto el cuerpo de su esposa e hijo no nacido, habría hecho sentir miserable a Reiji la mayor parte del tiempo. Ya que, si bien Reiji descubre esta relación casi al final de la novela y aún así sigue tratando a Toko como la única mujer del mundo, Reiji realmente nunca se detiene a pensar en el hecho de que está enamorado de la sobrina del asesino de su esposa, más centrado en el degradante estado de su nuevo amor. Por esta razón, muy probablemente, Reiji habría sido miserable al lado de su amada, al menos los primeros meses, pues el protagonista ya llevaba 5 años asimilando su pérdida, y al final sería cuestión de tiempo para Reiji aceptar su nueva realidad. Por supuesto, eso nunca pasó. Toko fue secuestrada por el hijo del famoso artista Mamiya, y luego se desaparece, dejándonos con la íntegra de saber qué piensa hacer Shinji con una chica sin extremidades, y alarmantemente débil por la falta de sangre. Así, Reiji se queda solo, decidido a buscar hasta en el último rincón del país a su Toko, negándose a aceptar que, probablemente, ya haya sido asesinada por el psicópata. De manera que podemos asumir que los días de Reiji nunca volvieron a ser tranquilos, con la presión constante de que cada hora, minuto y segundo, Toko bien podría estar siendo torturada, esperando a ser encontrada por el detective del que se enamoró, completamente incapaz de huir. Lo que provoca que el final verdadero sea tan frustrante, pues descubrimos el origen de la famosa pintura que le da nombre al juego, la persona cuyas decisiones indirectamente provocaron la muerte de varias personas, la verdadera familia de Toko, la madre de Toko. Pero perdemos lo único que queríamos conservar, esa chica de pelo negro y mirada relajada, que, si bien en un principio nada más quiere encontrar a su verdadero yo, poco a poco se acerca a Reiji, y ambos conectan al haber pasado por tragedias similares. Toko, comentando nunca haber conocido a su padre, y Reiji, contando la historia de cómo perdió a su esposa por no ser lo suficientemente capaz como detective, seguir pistas demasiado superficiales, además de no haber prestado especial atención al estado emocional de su prometida. La cual, constantemente se mostraba preocupada por la idea de dar a luz a su hija, producto del miedo a fallecer durante el parto al igual que su madre, junto con la preocupación de que su hija creciera sin ella. Los miedos, sumados a un doctor especializado en múltiples ramas de la medicina y con creencias demasiado extremas, convencieron a la futura esposa de Reiji de realizarse un aborto. Y dicho y hecho, el doctor sedó a la paciente con su consentimiento, y sin una pizca de cuidado, abrió el vientre de la madre y echó el bebé a la basura. Luego, a fin de cumplir correctamente con su palabra, removió la cabeza de Misa y se la comió, separándola lo más lejos posible de la responsabilidad de cuidar a su hija, al estar sus restos flotando en algún lugar del mar después de haberla defecado. Por último, y como acto de enseñanza para las masas, ató el cuerpo de Misa a una cruz y lo dejó en un parque como muestra de la irresponsabilidad de una madre, y como ésta era capaz de huir dejando atrás a su bebé. Pero volviendo con Toko, ella y Reiji pasan cada vez más tiempo juntos, y llenan el vacío del otro con su compañía. Llegando inclusive a tener relaciones, reemplazando aquello que perdieron o simplemente no pudieron conocer, con el amor que sienten el uno por el otro. Y es ese momento, cuando su relación no podría estar mejor, que sucede el accidente que deja a Toko en coma, y poco tiempo después, apenas unos días, Toko es secuestrada, y Reiji finalmente descubre su verdadero yo, tras una extensa investigación.
Así, incapaz de decirle a Toko que su verdadero yo es quien ella decidió ser, y no la niña abandonada en el orfanato, Reiji se despide de la chica que conoció en el parque. Aquella chica que puede pintar lo que siente y tiene buenas amigas en el colegio. La joven amable que disfruta de ir a inauguraciones de arte, y que se propuso que, a pesar de no tener papá, viviría su vida como ella quisiera. De esta manera, la pequeña herida que dejó Misa es abierta nuevamente, una que por fin había sanado, pero que ahora soportará hasta el día en que la encuentre. Otras opciones de romance. Pero ¿qué pasa con las otras opciones que bien podría haber escogido Reiji como pareja? ¿Habría sido más feliz? ¿Siquiera hubiese funcionado la relación con personas que apenas sí conoce? Empezando por descartar opciones, tenemos a las estudiantes, chicas de 17 años como Orihime, Toko Mizuhara y Tohiko, heroínas menores de edad que legalmente pueden tener relaciones con Reiji si éstas dan su consentimiento, y que, si acaso Reiji intentara tomar a alguna de ellas como pareja seriamente, suponiendo que logra salvarlas de sus inevitables destinos, Reiji rápidamente se toparía con la diferencia mental entre él y las chicas. Cada una con sus respectivos deseos y metas, incapaces de dedicarle tiempo a una relación. Orihime, ocupada con sus responsabilidades para mantener sus excelentes notas y dirigir el consejo estudiantil, sumado al evidente disgusto de su familia, quienes tarde o temprano descubrirán su relación con un hombre más de 15 años mayor que ella. Lo que provocaría que huyera de su casa y se mudara con Reiji, a fin de no separarse de la primera pareja real que ha tenido. En este punto, sería mantenida por su pareja mientras aún intenta mantener su excelencia académica, centrada en salir adelante, aprovechando la oportunidad que le dio Reiji al sacarla, de alguna manera, de todo el desastre con los cascarones negros. Más adelante, esta haría uso de sus vacaciones para trabajar a medio tiempo y poder permitirse ciertos lujos por su cuenta, como comer en un buen restaurante o salir de compras con su pareja, queriendo sentirse un poco independiente después del radical giro que dio su vida. Otra opción es Toko Mizuhara, que aún desearía estar cerca de su mejor amiga y mantendría su constante odio hacia los hombres, ahora reprimida por la dependencia carnal hacia su profesor. La cual, asumiendo que inician su relación después de la búsqueda ineficaz de Toko, y aceptando que ya nunca volverá a ver a su diosa, esta interrumpiría su vida estudiantil del mismo modo que lo hacía su obsesión con su amiga. Solo que, ahora que su pareja era una persona adulta y autosuficiente que sabría detectar esa dependencia, Reiji la motivaría a continuar con sus estudios, haciéndole saber lo autodestructivo que era aislarse y poner toda su fe en una sola persona. De esta manera, Mizuhara terminaría amando aún más a su pareja, mejoraría su habilidad natural con el dibujo, y se reduciría su paranoia hacia las demás personas. Encontrando la paz que le faltaba a su complicada vida, que ella misma empeoraba con pensamientos negativos e inseguridades. Manteniendo una relación cercana con Reiji, quien de vez en cuando la invitaría a citas por el lago cerca de su casa. En cuanto a Tohiko, la situación sería un poco más complicada con su deseo de ser una escritora profesional de misterio y terror. Lo que la llevaría a estar constantemente estresada por intentar mantener una relación cariñosa, mientras escribe su siguiente novela y no descuida sus estudios, con el adicional de tener que esforzarse cada día en mejorar su escritura. Aquí, la chica no presenta problemas económicos ni sociales, pero tiene un fuerte deseo por alcanzar sus objetivos, y no decepcionar a los demás. Lo que estaría bien, si no fuera porque varias materias se le dificultan, y por lo tanto, necesita dedicarle más tiempo al estudio. Esta complejidad de llevar varias vidas, tanto estudiantil, como profesional y amorosa, en una niña de apenas 17 años, terminaría por aislar a la chica en un círculo repetitivo, impuesto por ella misma, con el fin de no descuidar ningún aspecto de su vida, pues su personalidad le prohíbe decepcionar a las personas que le importan. Sus padres, quienes tienen esperanza que encuentre trabajo una vez terminados los estudios. Ella misma, y su sueño de ser escritora profesional. Y Reiji, el profesor con el que se encariñó, a base de molestarse mutuamente, a tal punto de formar una bonita relación, que se mantiene a flote gracias al positivismo de Tohiko, y la actitud serena y sarcástica de Reiji, complementándose para sobrellevar el estrés del día a día. Claro, siempre y cuando Reiji hubiese acompañado a Tohiko hasta su casa, para evitar que ésta acabara mutilada por el asesino. Teniendo en cuenta a señoras más grandes, en todo aspecto, tenemos a la hermana de Shugo, una MILF que durante todo el juego no hace más que halagar a Reiji por sus habilidades como detective, y seducirlo constantemente para tener sexo, inclusive en su área de trabajo, aún después de haber abierto un cuerpo hace unos minutos.
Esta mujer, definitivamente, independiente de si iniciamos la relación durante o después de los eventos del juego, sería muy feliz los primeros meses de noviazgo, ahora que por alguna razón finalmente su amigo del trabajo la tomó en serio. El detective se vería obligado a satisfacer a la cansada analista forense después de sus largas sesiones de trabajo, durante las cuales siempre hay cuerpos en los peores estados de descomposición, a raíz de que es la única especialista que se atreve a investigar a fondo estos casos especialmente horribles. Así, siendo ambos adultos y cada uno ocupado con sus responsabilidades, la relación se debilitaría por la falta de interés. Natsume, que encontraba entretenido molestar y coquetear a Reiji, se hallaría algo aburrida por la completa disponibilidad de su pareja, distanciándose poco a poco, al no estar obligados a verse todos los días como pasaba en la academia con las chicas, y no tener la dependencia emocional que generaban estas últimas al ser primerizas en las relaciones amorosas. Ahora, con la distancia presente, Reiji asumiría que Natsume sencillamente se cansó de su actitud algo sumisa, producto de su cansancio por los complicados casos que maneja. Separándose él también por su parte. Pero siendo sincero, lo más seguro es que Natsume a la semana llegue hasta su casa, llorando falsamente, preocupada por la inestabilidad de su relación, en un intento algo incómodo de arreglar lo que ella descuidó, y Reiji, que para este punto ya habría conocido mejor a la mujer detrás de la forense, la tranquilizaría como si nada hubiera pasado y admitiría tener un poco de culpa en el distanciamiento, comprendiendo que una relación era algo nuevo para ambos. Por otro lado, tenemos a Kyoko Azuki, la dueña del café Moon World al que tan seguido va el protagonista, y mejor amiga de Reiji Ozumi, quien hace unos años perdió a su esposo en un accidente. Ahora, ya con 30 años de edad, por momentos seduce a su amigo detective, intentando llamar su atención para no sentirse tan sola, con la diferencia que Reiji sí tiene el valor para responder a sus sentimientos y tener relaciones con ella. Sin embargo, esto último muy pocas veces sucede, ya que es consciente de los sentimientos de su compañero hacia Kyoko, y únicamente tienen relaciones cuando su amiga está muy necesitada de afecto. Razón por lo que, desde el inicio, aunque parece una de las mejores opciones de romance por el tiempo que llevan conociéndose y las pérdidas que han pasado juntos, Reiji es incapaz de romper los sentimientos de su amigo, quien además, es el que más visita la cafetería, intentando continuamente encontrar el valor para confesarse, o mínimamente conversar con ella. Sin embargo, asumiendo que de alguna forma terminan como pareja, sus vidas no serían muy diferentes. Reiji seguiría visitando la cafetería, con la diferencia de que ahora necesitaba prestar más atención al estado emocional de Kyoko, conversando de su día a día y planeando formas de salir por la noche para despejar la mente. De manera que, aunque la relación era un poco estresante por el horario de trabajo de su pareja, en poco tiempo ambos se acostumbrarían y sabrían hallar pequeños momentos para relajarse juntos. Además de aprovechar los fines de semana para reforzar la relación, ya sea con salidas más largas, más tiempo de ocio, o manteniendo relaciones sin la presión de en unas horas despertar para trabajar nuevamente. Así, en unos meses ambos empezarían a vivir juntos, probablemente en la casa de Reiji al tener más espacio, o en el piso de arriba de Kyoko, al estar directamente en el Moon World, y no necesitar gastar dinero para llegar y abrir el negocio. Viviendo sus días en paz, en una rutina algo frustrante y maravillosa. Sin embargo, aún después de contar todas estas teorías, fanfics de Kara no Shoujo, no creo que ninguna de ellas hubiera reemplazado a Toko Kuchiki, aquella chica sentada en su banco favorito del parque, y que se había esforzado tanto para alcanzarlo. Esa de cabello largo y mirada relajada, que necesitaba que encontrasen a su verdadero yo. La relación entre ellos era especial, porque en realidad no se necesitaban mutuamente, ambos tenían todo lo que necesitaban. Toko era una excelente estudiante y miembro de una familia importante de doctores, y Reiji destacaba en su trabajo como detective privado, resolviendo casos que le permitían darse vacaciones de vez en cuando. Sin embargo, en el momento que se conocieron, ambos activamente buscaron descubrir las verdades del otro, con la justificación de resolver el caso, pero más adelante para entender sus preocupaciones, dándose cuenta de que los dos eran personas débiles, los dos habían perdido algo importante, y ahora, aunque no lo aparentaban, en el fondo solo querían encontrar la manera de superar ese vacío. Ya sea descubriendo la verdad de su pasado, o soltando definitivamente a las personas que ya se fueron. Rompiendo el cascarón en el que ambos vivían cómodamente. Toko siempre fue la opción correcta.
Y de entre todas las posibilidades disponibles, contando las que no se mencionaron en el video, solo Toko fue quien dio ese esfuerzo extra por Reiji, se arriesgó a juntarse con él aún sabiendo que investigaba a un asesino en serie, se arriesgó al rechazo de su propia familia por la diferencia de edad, compartió sus más profundas inseguridades sobre sus padres adoptivos, la calma que sintió al leer el documento de adopción, comprendiendo que la extraña sensación que sentía no era otra enfermedad con la que lidiar el resto de su vida. Sencillamente, juntos sanaban el corazón del otro. La esperanza de encontrarla tarde o temprano, eran motivos más que suficientes para continuar con la búsqueda de su amada, aun si tuviese que trabajar el doble. De alguna manera se reencontrarían. Pues qué mejor opción, que aquella que comprende tus sentimientos cuando más vulnerable te sientes, y confía en ti. Aún en la peor de las situaciones.